para nosotros es un placer que estén acá. Realmente para cada uno de los que formamos parte del cuerpo de Cristo es una alegría de que los pecadores se puedan reunir en un día como este y escuchar la palabra de Dios. Y es allí donde vemos la importancia de que nosotros asistamos a la iglesia local para luego tener esa motivación y ese deseo de que otras personas también vengan a escuchar la palabra de Dios. Deseo que si tienen una Biblia, las abran en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 16 y versículo 17. Leemos la palabra desde allí, desde sus asientos, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo: por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mis caminos que son en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Inclinemos nuestros rostros y demos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de estar en este lugar. Estamos agradecidos contigo, Dios, porque para nosotros la persona más importante en este día eres tú. Estamos acá porque creemos que tú eres un Dios personal, el Logo hecho carne, que visita a su iglesia local en el día del Señor. Creemos que tú no has abandonado a tu creación. El mundo tiene la oportunidad de recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores en cada iglesia local. Los pecadores que asisten a las iglesias locales, aquellos que hemos sido transformados por tu gracia, pero aquellos que han sido invitados también a participar de la buena palabra de Dios, tienen la oportunidad de conocer y escuchar al Dios de la Escritura, a ese Dios que levanta a los muertos y que da vida, a ese Dios que sopla para que nosotros respondamos ante el mensaje de la palabra. Y es por esto que hoy nosotros oramos a ti, pedimos a ti, para que el Espíritu Santo se introduzca en el corazón de los hombres y allí deposite la buena palabra de Dios. Amén. Una pregunta que surge cada vez que escuchamos un sermón: ¿por qué debo escuchar ese sermón? La respuesta a esa pregunta en esta mañana se basa en la autoridad que la palabra de Dios tiene. La autoridad y la verdad hoy día está siendo menospreciada. La verdad está siendo pisoteada. La verdad está siendo aislada por los hombres. Esta semana nosotros tuvimos la oportunidad de observar cómo un país que se fundó bajo las bases bíblicas y que sus padres creyeron en el Dios de la Escritura, su generación actual pisotea y rechaza la enseñanza escritural. La autoridad hoy no solo en el mundo está siendo menospreciada. En los países que se formaron bajo los criterios cristianos también está siendo menospreciada. ¿Qué quedará para aquellos países que no han sido fundados bajo una autoridad bíblica como el nuestro? La autoridad, hermanos, no puede ser echada a un lado. Nosotros los hombres, todos, necesitamos ser ayudados por otros. Y cuando un país abandona al Dios de la Biblia, ese país está abandonando el consejo de Dios. John MacArthur decía este año, en una de sus predicaciones, que los países, el mundo, está obligado a adorar al Dios de la Biblia. Nuestro país está obligado a adorar al Dios de la Escritura, al Dios que nos visita hoy. Pero los resultados son catastróficos cuando los hombres abandonan a este Dios. Cuando nosotros comenzamos a ceder ante el pecado, cuando vemos que el pecado es inofensivo, cuando creemos que el aborto es algo normal, que puede estar en la mano de un grupo de feministas, estamos echando a un lado el consejo de Dios y el pecado nos ciega.
El pecado nos trastorna por completo. Nuestra sociedad, no solo en Venezuela, sino en el mundo, ha quebrantado la autoridad de Dios. El pecado ha debilitado la ley y el juicio no sale según la verdad, como lo expresa Habacuc, capítulo 1, versículo 4. Todos los que estamos acá en esta mañana tenemos cosmovisiones diferentes, pensamos de manera diferente, todos los que estamos acá. Y algunos de esos pensamientos, algunos son correctos y otros no lo son. Pero aquellos pensamientos, cosmovisiones que nosotros creemos que son correctos, eso los interpretamos. Pero cuando interpretamos esa idea que creemos que es correcta, necesitamos un criterio bíblico para que seduzca nuestro carácter y nuestro pensamiento. Nosotros necesitamos de la Escritura. Nosotros necesitamos de Dios. Hoy, en el capítulo 4 de la primera epístola de Pablo a los Corintios, desde el versículo 14 hasta el versículo 21, nosotros hoy veremos cómo Pablo cierra el tema de las divisiones. Un tema que había iniciado en el capítulo 1. Y Pablo ha dado 4 capítulos para hablar acerca de las divisiones. Hoy Pablo nos mostrará a nosotros que los ministros tienen autoridad para aplicar el consejo de Dios en la iglesia local. Y es por esto que yo he titulado a mi sermón Autoridad de los ministros. Y nosotros veremos desde el versículo 14 hasta el versículo 21 en 2 sesiones este sermón. Y lo primero que nosotros nos vamos a percatar en el sermón que Pablo nos enseña a nosotros es la autoridad paternal. Esto lo vamos a ver desde el versículo 14 hasta el versículo 17. Y desde el versículo 18 hasta el versículo 21, nosotros vamos a ver la autoridad presencial. Son las 2 cosas que nosotros veremos en el sermón de hoy. ¿Qué desea Pablo enseñarnos? Que nosotros, los ministros, debemos instruir a la iglesia local sobre la autoridad que tiene para disciplinar. Pablo, en estos versos, está exigiendo al ministerio pastoral que enseña a la iglesia local la autoridad que tiene para disciplinar. Lo que Pablo nos muestra en esta sesión no debió haberlo hecho si la iglesia local de Corintio hubiese respondido de manera bíblica ante las anomalías que estaban ocurriendo en ese lugar. Vamos a pasar a lo que es la lectura de la palabra de Dios para ver el primer punto. Autoridad paternal. Versículo 14 del capítulo 4 de Primera de Corintios. No escribo esto para avergonzaros, sino que os amonesto como a mis hijos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mis caminos que son en Cristo, de la manera que enseño en todas partes, en todas las iglesias. Pablo es un hombre que está dotado por Dios para hablar a las iglesias de ese entonces. Pablo es un hombre, hermanos, patriota, pero patriota por la causa de Cristo. Pablo es un hombre que en su corazón ha iniciado un despertar desde el momento que iba a Damasco. Y cuando Jesús se presentó ante él, Pablo quedó marcado desde ese momento hasta el final de su vida por lo que Jesús había hecho en su corazón. Lo que Pablo nos enseña acá son las características de un padre fiel, de un padre bíblico, de un padre que lo da todo por sus hijos. Si tú eres un hombre que amas a tu familia, tú debes tener estas características. Si tú eres un hombre bíblico, piadoso, preocupado por el alimento espiritual de tus hijos, tú debes tener estas características.
Esta primera sesión de este sermón nos muestra 5 características del apóstol Pablo, que lo veremos a lo largo del desarrollo de los mismos. Él amonesta a sus hijos. Pablo era un hombre amoroso. Pablo era un hombre que rogaba. Pablo era un hombre de ejemplo. Y Pablo era un hombre que enseñaba. Eso era Pablo. Cuando nosotros iniciamos el versículo 14, encontramos que Pablo aclara todas las exhortaciones que él ha hecho en el pasado, incluyendo la ironía, un instrumento no convencional que Pablo utilizó, pero que aún así lo hizo por amor. ¿Cuál era el deseo del apóstol Pablo? Cuando comienzas a leer estos versos, te das cuenta que Pablo tenía 3 deseos. Y yo creo que el deseo de Pablo es el deseo de todo pastor, de cualquier iglesia local bíblica. El deseo de Pablo era ayudar a los corintios. Y el deseo de todo pastor es ayudar a los miembros de su iglesia local. El segundo deseo de Pablo es que los corintios den gloria a Dios. Y el deseo de cada predicador es que los miembros de su iglesia local, en todo lo que hagan, tanto dentro como fuera de la iglesia local, glorifique, magnifique y exalte el señorío de Cristo. Que tú cuando salgas de tu casa, tu conducta, tu carácter, refleje a Cristo. Hable acerca de Cristo. Y el tercer deseo de Pablo es que los corintios se dejen ayudar. Muchas veces los pastores tratan de ayudar a los miembros de su iglesia, pero ellos no quieren ser ayudados. No desean ser ayudados, hermanos. Pablo les dice, hermanos, yo no he escrito esta carta para avergonzarte ante las demás iglesias de Macedonia. Yo no hago esto por eso. Pablo dice, yo lo que hago cuando hablo de esta manera es amonestarlos como a mis hijos amados. Eso es lo que busca Pablo, amonestar. Pablo busca reformar a los corintios. Pablo busca corregir a los corintios. El liderazgo no puede tener miedo a corregir a la membresía, si no es un liderazgo obsoleto, degradado, inservible. El liderazgo debe amonestar a su iglesia local como a hijos amados. Cuando conseguimos la palabra amonestar, de allí surge lo que es la consejería noutética. La consejería noutética se basa en 3 palabras: reformar, preocuparte y cambiar. ¿Cuál es el significado de la consejería noutética? Es amonestar de manera amorosa, mostrando una preocupación genuina por aquello que no glorifica a Dios para que haya cambios que Dios desea. La consejería noutética es amonestar de manera amorosa, mostrando una preocupación genuina por aquello que no glorifica a Dios para que haya cambios que Dios desea. Vamos a ver acá en estos pasajes cómo Pablo aconseja noutéticamente. En el versículo 14 vemos el primer punto de la consejería noutética: reformar con amor. Versículo 14, Pablo dice, os amonesto como a mis hijos amados. En Corintio hay algo que está mal y Pablo desea corregirlo como a sus hijos amados. Cuando vayas a corregir a alguien, corrígelo como si fueran tus hijos. Muchas veces hay que hablarle fuerte, otras veces hay que hablarle no tan fuerte. Pero todo padre ama a sus hijos. Por lo tanto, Pablo nos está diciendo, cuando reformes, cuando corrijas lo deficiente en tu casa, en tu iglesia local, hazlo con amor. Versículo 15 nos enseña el segundo punto de la consejería noutética, es preocupación. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. En la iglesia de Corintio puede haber, de una manera muy exagerada, Pablo está hablando acá, en la iglesia de Corintio puede haber 10,000 tutores o 10,000 predicadores, pero solo yo, Pablo, los engendré. Pablo coloca una ilustración para, de esta manera,
los corintios puedan asimilar lo que él le está diciendo. Hace años atrás, yo recuerdo cuando mi madre trabajaba en una casa de cuidado diario. En pocas palabras, durante la semana este hogar se convertía en un asilo de niños. Ella tenía la responsabilidad de cuidar a los niños, de alimentar a los niños, de enseñar a los niños y de corregir a los niños. Pero todos esos niños que asistían a esta casa simplemente se beneficiaban de ella, pero ella no era su madre. Ella trabajaba para ellos. Y lo que Pablo nos está diciendo acá, con los 10,000 ayos o 10,000 tutores que Dios ha escogido, es que muchos trabajan como esclavos para beneficiar a la iglesia de Corintio. Pero que ninguno de estos buenos hombres que alimentaron a los corintios, que enseñaron a los corintios, que se preocuparon por los corintios, ninguno de ellos fue a los corintios a predicar el evangelio de Cristo, sino solo Pablo. Allí no estuvo Silas, no estuvo Timoteo, solo Pablo en Corintio. Pablo le está diciendo a ellos que él, en Cristo Jesús, es el único Padre que les comunicó el evangelio. El amor de Apolos y de Cefa no se compara al amor que les tengo yo a ustedes. Y es que a pesar de que a veces nosotros tengamos hijos rebeldes, ingratos, desobedientes, todo padre de una u otra forma sigue amando a sus hijos. Y lo que Pablo le está diciendo a esta iglesia es que a pesar de que ellos son desobedientes, divisionistas, rebeldes, ingratos, son personas malagradecidas, Pablo le está diciendo: yo los amo. Es increíble el amor que Pablo expresa hacia esta iglesia. Y eso se ve hoy día reflejado en los hogares de este mundo. La autoridad de cada hogar hoy día está siendo menospreciada y manipulada por los hijos. Hoy los padres se doblegan ante una criatura que debería ser formada y educada por ellos a través de la palabra de Dios. Hoy los padres se dejan seducir por sus hijos. Ellos deben estar a la moda, deben tener los mejores zapatos, deben tener la mejor ropa, deben tener los mejores juegos. El año pasado, al finalizar, tuve la oportunidad de visitar la casa de un arquitecto y este hombre allí estaba diciendo: es increíble, mi hijo es increíble, tiene 300 canales en la televisión, tiene computadora, tiene tabla, tiene teléfono. Le he comprado un juego nuevo en $300 valorado en 800. Y tú entras al cuarto de él y todo lo está manipulando. No sé cómo hace, pero manipula todo. Ese padre evidencia que ha perdido la autoridad de su hijo. Pablo está a punto de perder la autoridad en la iglesia de Corintio. Yo no puedo permitir esto, hermanos. Esa nación que se fundó bajo el estándar bíblico, hoy día fue sacudida por la nueva modalidad del globalismo. Y su líder y su presidente actual le exigía a uno de los hombres más cercanos de que actuara bajo la ley. Y el vicepresidente dijo: no puedo. Las multitudes están a favor de lo que está ocurriendo. ¿Cuán cobarde es el liderazgo de hoy día? Él es consciente de que el 20 de enero al mediodía dejará de ser presidente de ese país. Pero Pablo no está dispuesto a que los corintios hagan de la suya. Por ende, Pablo primero lo que hace es mostrar su primera característica: amonestar, corregir y reformar. La segunda característica que Pablo hace es mostrar su amor hacia estos rebeldes. Y la tercera característica de la que hablábamos, de un hombre fiel, que nos muestra el segundo punto de la consejería noutética de Pablo, es su preocupación
como padre por sus hijos. Yo os engendré por el Evangelio. Yo fui el único que estuve en estas tierras de Corintio. No me acompañó nadie. Estuve aquí y soy su padre. Vemos entonces el tercer punto de la consejería noutética de Pablo que se halla en el versículo 16. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mis caminos que son en Cristo, de la manera que enseño en todas partes, en todas las iglesias. El tercer punto de la consejería noutética es cambio. Pablo desea que los corintios cambien. Debes cambiar. No puedes continuar igual. Cuando tú aconsejas a una persona, miembro de iglesia local, lo que buscas en primer lugar es corregirlo. Eso muestra una preocupación tuya hacia ese individuo que es parte del cuerpo de Cristo, pero a su vez lo que deseas, tu objetivo principal es que esa persona cambie. Debes cambiar. Pablo nos está enseñando hoy, ya basta de ser iguales. Tú debes cambiar. Pablo te está diciendo hoy a ti y a mí, no puedes seguir tú conforme al mundo. Tú eres un hombre llamado a cambiar. Es increíble lo que ha sucedido todo este tiempo con la pandemia. Los miembros de iglesias locales se han acostumbrado a ausentarse en el día del Señor. Es increíble que esto no sacuda sus corazones. Es increíble que rechacen de manera automática la presencia de Dios. Pero mejor callamos, pero mejor somos pasivos, pero mejor nos silenciamos. Un pastor decía el día de ayer, utilizando parte de la frase de John MacArthur, la iglesia es esencial, Twitter no es esencial. Las redes sociales no son esenciales. Que nos silencien, que el mundo silencie el cristianismo, que los pecadores traten de silenciarnos y destruirnos, pero los que están en la roca, inquebrantable, inconmovible, jamás serán destruidos. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza de esa iglesia. Consigues como Pablo confronta de manera amorosa a los corintios, con una profunda preocupación para ayudarlos a hacer aquellos cambios que Dios requiere que hagamos. Hoy día, al igual que en los tiempos de Pablo, existen muchas voces que compiten para ganar la atención de nuestro corazón, pero nosotros solo necesitamos escuchar la voz de Dios, solo la Escritura, solo la palabra de Dios. Solo necesitamos de ella. Conseguimos a un Dios que nos ha amado de una forma tan grande que ha enviado a su Hijo unigénito para expresar no solo su amor que comparte con el Hijo y con el Espíritu, sino también para expresar su preocupación por los pecadores que se están yendo al infierno. Un Dios que exige cambios por medio de la persona del Espíritu Santo. Un Dios que exige cambios para ser aceptados en el amado. Un Dios que hoy nos da la invitación a todos nosotros para acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Este es un Dios que no hace la invitación 2 o 3 veces como un padre a su hijo. Este es un Dios que cuando hace la invitación y cuando llama, tú haces caso y tú respondes de forma afirmativa. Cuando Dios habla, cuando Él llega y expresa su voluntad que ya ha sido planificada en la eternidad pasada, todas sus criaturas comienzan a doblegarse ante Él. No solo de las iglesias, sino de su mundo. Ya Dios tenía planificado lo que iba a ocurrir en el año 2021. Para Él, el año 2021 es pasado. Para nosotros es futuro. Ya Él ha caminado por esas sendas. Ya Él las conoce y las ha planificado.
La iglesia local de Corintio había rechazado la autoridad que Dios le había dado. Esa autoridad que tenía para disciplinar. ¿Sabes por qué la había rechazado? Porque no estaban interesados en que los pecadores cambiaran. Pablo nos sigue mostrando más características de un padre fiel. No solo amonesta, no solo ama, no solo ruega, sino que el hombre es ejemplo. Por tanto, os ruego que me imites, imítame. Pablo está diciéndole a los corintios, adhiérete a mi personalidad, reproduce a Pablo en tu vida. Es lo que le está diciendo a los corintios. Versículo 16, por tanto os ruego que me imitéis. Y esta palabra viene de lo que es ese camaleón. Se adhiere al clima, cambia de color, para de esta manera pasar desapercibido. Sean como el camaleón, cambien su naturaleza y hagan como yo he hecho. Pablo es un hombre que ha imitado a Cristo desde que se lo encontró camino a Damasco. Los corintios habían cambiado lo que Pablo le había mostrado y ahora ellos quieren ser como los falsos maestros de las iglesias de Corinto. El pastor Julio César Benítez, con respecto a este pasaje, él utilizaba la siguiente ilustración. Y él decía, Pablo le está diciendo a los corintios que tiene un bisturí en sus manos y que va hacia ellos y va a abrir su cuerpo y les va a causar dolor. Pero ese dolor es por su bien. Cuando tú amonestas nautéticamente, aunque cause dolor, es por el bien de las personas. Mira lo que el apóstol Pablo hace en el versículo 17. Pablo envía a su hijo Timoteo. Dice, por esto os he enviado a Timoteo, mi hijo amado y fiel. Y mira cómo lo expresa en el Señor. Ahora dejémoslo hasta allí para ver lo que Pablo está haciendo. Pablo está diciendo, Timoteo es mi hijo fiel y amado. Porque lo que Pablo está haciendo es colocando a Timoteo al mismo nivel que los corintios con respecto al afecto que él tiene hacia los suyos. Una expresión muy clara de lo que es el amor de Dios derramado en el corazón de los hombres. Y esto es muy parecido a aquella parábola, ilustración que el Señor daba con respecto al hijo pródigo. Estaba en casa un padre adinerado y uno de sus hijos le dice, padre, dame mi herencia, yo me voy. Se fue y gastó la herencia. Comenzó a comer comida de cerdos, basura, porque el dinero se le había acabado. Mientras que su otro hermano estaba trabajando en los negocios de su padre. De repente, este hijo que había gastado todos los recursos que su padre le había dado de su herencia, va a casa de su padre y su padre hace una gran fiesta. Y el otro se enoja. El padre está mostrando que ambos son sus hijos. Y Pablo lo que está haciendo acá, al comparar a Timoteo con los corintios, es que le está diciendo, Timoteo es mi hijo amado en el Señor, y los corintios también son mi hijo amado en el Señor. Esto nos enseña que tú no puedes tener preferencias en casa con tus hijos. Esto nos enseña que tú no puedes tener preferencia en la iglesia local. Tú debes amar a todos por igual. ¿Qué es lo que Timoteo debía hacer en ese lugar? Dos cosas. Y ninguna de las dos cosas eran nuevas. Primero, recordar los caminos de Pablo en el Señor. Y lo segundo que Timoteo debía hacer era recordar la enseñanza de Pablo en todos los lugares y en la iglesia. Los corintios, ellos eran conscientes de lo que Pablo le estaba demandando. Ellos conocían muy bien lo que Pablo les pedía. Padre, tus hijos saben muy bien lo que tú le estás exigiendo. No lo hacen porque no quieren, pero ellos saben. Ellos saben cómo tú te has conducido. Tus hijos saben cómo tú los instruiste y cómo tú los enseñaste. Eso lo saben ellos. ¿Qué nos enseña el apóstol Pablo a nosotros en esta primera sesión acerca de la autoridad paternal del apóstol Pablo hacia los suyos? Dos cosas. Primero, necesitamos amonestar paternalmente. Cuando vayas a reformar o a corregir algo,
hazlo paternalmente. Un hombre es hombre por el hecho de ser hombre. Un hombre sigue siendo hombre cuando se casa, pero solamente ese hombre será un hombre con un amor paternal solo cuando tiene hijos. Yo no tengo esa oportunidad todavía. Les pregunto a los hombres que tienen hijos, ¿amonestas paternalmente? Debes hacerlo ya. Tú eres llamado a hacer esto, no tu esposa solamente. Eres tú. Segunda resolución que Pablo nos enseña a nosotros en esta primera sesión sobre la autoridad paternal. Imitemos a hombres fieles. Imita a hombres fieles. Pasemos a la segunda y última parte del sermón de hoy. Autoridad presencial. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiera de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quisiere. Y conoceré no las palabras de los que andan envanecidos, sino el poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Eso solo lo sabrán ustedes. La arrogancia que mostraban los corintios no solamente era visible en las divisiones, sino también en su odio por la persona de Pablo. Los corintios, literalmente, ellos repudiaban a Pablo. Un grupo de ellos. Y es lo que ocurre a veces. Muchos hijos repudian a sus padres. Muchos hijos desprecian a sus padres. No valoran a sus padres. El hijo cristiano, el hijo bíblico, debe amar a sus padres. Aun cuando se casa, debe amarlos siempre. Pero los corintios rechazaban a Pablo y por ende su autoridad. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa era lo que caracterizaba a los corintios, como lo expresa Proverbio 8:13. Así que Pablo desea ir a los corintios personalmente para ver la influencia de aquellos enemigos de él en la membresía de la iglesia local. Pablo no era un hombre que tenía una autoridad virtual. Pablo no es un cristiano virtual como en nuestro tiempo. Yo no asisto a la iglesia, pero yo todavía estoy en el Señor, virtualmente, pero estoy en el Señor. No se trata de lo virtual, se trata de lo presencial, de la autoridad que tienes. No se trata de que le digas a tus hijos, por boca de alguien más, de tu esposa o de su hermano, que lo vas a corregir. Se trata de que tú como padre vayas allá, te sientes y hables con tu hijo de manera paternal y lo corrijas. Los enemigos de Pablo eran caracterizados por tres cosas. Primero, eran hombres arrogantes. Ellos resistían la autoridad. Y el orgulloso es un hombre que resiste la autoridad. Detesta que le digan qué hacer. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 17. Segunda característica de los enemigos de Pablo, eran cobardes. No admitían cuando se equivocaban. Y el orgulloso también es un hombre cobarde. Siempre coloca excusas. Proverbios, capítulo 10, versículo 17. Tercera y última característica, eran habladores. Y el orgulloso es una persona que habla mucho porque cree que lo más importante es lo que él dice y no lo que otros vayan a decir. Salmo 39, 1. Hermanos, los corintios entristecían al Espíritu Santo. Su corazón era una fábrica de orgullo, de amargura, tristeza y desconfianza. Ellos se endurecían y ellos lastimaban a otros creyentes. Ellos lastimaban a las personas en la iglesia. Y por eso los corintios recibían juicios temporales de parte de Dios. Primera de Corintios 5:5, el tal sea entregado a Satanás. Una persona bautizada que participaba de la cena del Señor no era una visita, era un miembro oficial de la iglesia local de Corintio. Y Pablo dice que el Señor aplica su juicio temporal sobre los suyos. También lo vemos en 1 Corintios 11:30, cuando muchas personas enfermaban literalmente y otras morían por su pecado. Pero Pablo refleja algunas características que también vemos. Versículo 19, es un hombre humilde.
Cuando Él dice, voy a visitarlos a ustedes, Él dice, si el Señor quiere. Y el humilde nunca hace las cosas porque desea hacerlo, aun cuando estas cosas sean en beneficio de la iglesia. El humilde lo que hace es, si el Señor quiere, haré esto o haré aquello. Pablo era un hombre que sabía que Dios cambiaba los planes de él. Si Dios no hubiese desviado los caminos de Pablo, los corintios no existiesen, por lo menos por medio de Pablo. Versículos 18, 19 y 21 expresan la segunda característica de Pablo. Es un hombre valiente. Versículo 18, iré a vosotros. Versículo 19, iré pronto a vosotros. Versículo 21, iré a vosotros. Pablo es un hombre valiente. Pablo es un hombre que se atreve a introducirse en un lugar donde saben que lo odian. Cuán valiente fue Pablo. La tercera y última característica de Pablo es que es un hombre de hechos. No es un hombre hablador, es un hombre de poder, que lo que dice, eso cumple. Versículo 19, no las palabras de los que andan envanecidos, sino el poder. Versículo 20, el apóstol Pablo nos dice, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Así que Pablo quería conocer a los eruditos de Corintio. Su finalidad, ver cuán hablador eran ellos y mostrar la autoridad que este hombre tenía en Cristo. La autoridad presencial es algo vital. El mensaje de Dios a los hombres no solamente se queda con los profetas. El mensaje de Dios no solo se queda a través de los sacerdotes. El mensaje de Dios debía encarnarse presencialmente. Y la palabra de Dios se encarna, como lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1. El Logos se hizo carne y de manera presencial visitó a los hombres. El Dios encarnado, el Hijo de Dios, ese Dios que ama al mundo de tal manera que envía presencialmente a su Hijo para salvarnos a nosotros. Él vino acá como hombre para mostrarnos el camino, para salvarnos a nosotros de la destrucción. Pero cuán parecido es esto, la vida de Jesús, la encarnación de Dios, con lo que estamos hablando de Pablo. Se introdujo en un mundo que odiaba a Dios. Las leyes que hoy se aprueban son una demostración del odio de la humanidad hacia Dios. El aborto es una manifestación del odio hacia la persona de Dios. El matrimonio igualitario es una manifestación del odio de los homosexuales y de las lesbianas hacia Dios. La legalización de todas estas cosas refleja el corazón caído de los hombres. Nosotros a veces creemos que cuando nosotros exponemos un sermón, el sermón se va a introducir en el corazón de los hombres y va a ser obedecido por los hombres. Creemos que va a ser recibido, así como la iglesia local recibe a las personas en el día del Señor. Los corazones de los hombres no están abiertos a recibir la palabra de Dios. Ninguno. El predicador debe forzar la puerta e introducir el mensaje de verdad en el corazón de los hombres por medio del poder del Espíritu Santo, para que de esta manera la verdad sea palpable en la vida de los pecadores. Hay ventajas en aquellos que aman la verdad, porque la reciben de una forma diferente y más aceptable. Hay mucha ventaja cuando el pecador asiste a una iglesia local a escuchar la palabra de Dios. Porque a pesar de que su corazón se resiste a escuchar la verdad, sabe que esa verdad debe ser aceptada por él. Es increíble que las personas que criticaban a Pablo y decían que era un hombre sin sentido, sin palabras, era un hombre virtual que no se atrevería a visitarnos a nosotros. Cuando Pablo envía esta carta, la primera carta con Timoteo, Pablo lo que busca es que ellos cambien. Yo no sé si has leído la segunda carta a los Corintios en el capítulo 2. Yo creo que el capítulo 2, el versículo 1 es lo más triste en la vida de Pablo, porque él se sacrificó demasiado por esta iglesia. Y cuando Pablo visita por segunda vez esta iglesia seguía odiando a Pablo. Pablo envía esta carta con la finalidad de que la iglesia cambie,
Y resulta que cuando los visita se da cuenta de que no cambiaron. La visita de Pablo debió estallar en alegría, en pasión, porque su predicador, su padre, el fundador, está con ellos. Y cuando vieron a Pablo, muchos de ellos lo odiaron. Muchos de ellos dijeron, llegó nuevamente este hombre entre nosotros. No te queremos, Pablo. ¿Qué parte no entiendes que en la iglesia local de Corintio tú no eres aceptado? Aléjate de nosotros. Pablo está triste. Y es allí donde consigues a Pablo diciendo, ustedes me amaron a mí menos, yo los amé a ustedes más. No me aman, yo los amo. Me repudian, yo buscaré la manera de que eso cambie. Cuando llegas al capítulo 13 de la segunda carta que Pablo envía a los Corintios, en el capítulo 13 dice Pablo, iré a vosotros por tercera vez. La primera vez Pablo funda la iglesia de Corintios. La segunda vez que Pablo visita a los Corintios fue fatal. Los corintios entristecieron la persona de Pablo. La tercera vez que Pablo visita a los Corintios, según el capítulo 13, Pablo dice, se acabó. Esta vez vengo con vara. 2 o 3 testigos, pónganse aquí porque vamos a corregir lo deficiente en esta iglesia. Se acabó. Hermanos, Pablo cuando dice, ustedes elijan si quieren que yo vaya en amor o si quieren que yo vaya con vara. Con su segunda visita, los corintios les dice a Pablo, nosotros no queremos que nos visites con amor. Y en la tercera visita, Pablo dice, tienes razón, los visitaré, pero con vara. Ustedes eligieron la vara, vara tendrán. Pero cuando Pablo menciona en el versículo 21 la vara, no se refiere que Pablo va a llegar con una correa a pegarle físicamente a los corintios. No. Cuando Pablo está hablando con la vara, Pablo está hablando con la vara de la palabra autoritativa de Dios. La iglesia local es la única que tiene la autoridad por parte de Dios de aplicar disciplina. No son los pastores. Los pastores no disciplinan. La iglesia local es la que disciplina. Pero en vista de que esta iglesia local no deseaba disciplinar, Pablo dice, debo ir a corregir lo deficiente para que se comience a propagar lo que los corintios deben ellos ejercer. ¿Qué nos enseña el apóstol Pablo desde el versículo 18 hasta el versículo 21? 2 cosas. Primero, vivamos presencialmente ante su palabra. Vivamos presencialmente ante su palabra. Lo virtual no garantiza los medios de gracia. Lo segundo que nos enseña esta segunda sesión y última es que necesitamos ser respaldados por el poder autoritativo de su palabra. Todo creyente necesita ser respaldado con el poder autoritativo de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no respalda eso, no lo hagas. Para terminar, Dios disciplina paternalmente a sus hijos, pero Dios está airado contigo en esta mañana. Contra el pecador, Dios está airado. Dios no va a disciplinar paternalmente al pecador. Tú necesitas de Cristo para ser amonestado paternalmente. Y tu estadía en la iglesia local debe ser presencialmente. Porque Él no te va a juzgar virtualmente.